Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 128. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Macabeo y sus compañeros, con la ayuda del Señor, recuperaron el templo y la ciudad, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, como también los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron un nuevo altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios. Luego de 2 años de interrupción, hicieron humear el incienso, encendieron las lámparas y depositaron en la mesa los panes de la proposición. Enseguida, postrados y tendidos en el suelo, le rogaron al Señor que no los dejase caer más en esas desgracias. Le pedían que si volvían a pecar, los corrigiera como es debido, pero que no los entregase más a naciones impias y bárbaras. El templo fue purificado el mismo día en que había sido profanado por los paganos, esto es, el 25 del mes de Casleu. Se celebró jubilosamente la fiesta durante 8 días, como se hace en los días de las tiendas. Podían recordar que hasta hacía poco tiempo se habían celebrado las fiestas de las tiendas en las montañas, escondiéndose en cavernas como animales salvajes. Por eso, llevando ramos, ramas y palmas, entonaron cánticos a la gloria del que había llevado a cabo la purificación de su templo. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que toda la nación judía celebrara anualmente esos mismos días. Acabamos de decir cuál fue el fin de Antíoco, llamado Epifanes. Hablaremos ahora de Antíoco Eupator, el hijo de ese rey impío, resumiendo las desgracias ocasionadas por las guerras. Después de haber heredado el reino, Antíoco Eupator puso al frente de sus asuntos a un tal Lisías, al que también nombró general supremo de Celesia y Fenicia. Allí sucedió a Ptolomeo, llamado Macrón. Ese hombre trataba de solucionar los problemas de los judíos de una manera pacífica. Incluso había sido el primero en reparar con justicia las injusticias cometidas con los judíos. Por eso los amigos del rey lo acusaron a Eupator. Oía a cada rato que lo llamaban traidor. Le criticaban que hubiera abandonado Chipre, la que le había sido confiada por Filometor, y que se hubiera pasado al lado de Antíoco Epifanes. Viendo que no podía más desempeñar su cargo con honor, se envenenó. Gorgias, que fue nombrado general en la misma región, mantenía mercenarios con los que hostigaba a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que poseían fortalezas bien ubicadas, no dejaban de molestar a los judíos. Acogían a los que habían sido expulsados de Jerusalén y hacían todo para prolongar las hostilidades. Macabeo y sus hombres hicieron rogativas públicas, le pidieron a Dios que se pusiera de su lado y luego se lanzaron al ataque de las fortalezas de los idumeos. En medio de un violento combate se adueñaron de esas posesiones, después de haber hecho retroceder a todos los que combatían en las murallas. Luego degollaron a cuantos caían en sus manos, matando al menos a 20,000. 9,000 se habían refugiado en 2 torres bien fortificadas y provistas de todo lo necesario para resistir un sitio. Macabeo dejó allí a Simón y a José, como también a Zaqueo y a sus compañeros, en número suficiente para mantener el asedio, y él partió a combatir a donde era más urgente. Pero los hombres de Simón, por amor al dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres. Dejaron escapar un cierto número por 70,000 dracmas. En cuanto se enteró Macabeo de lo que había pasado, reunió a los jefes del pueblo y acusó a esos hombres que habían vendido a sus hermanos y que habían dejado escapar a sus enemigos por dinero. Mandó ejecutar a esos traidores y se apoderó luego de las 2 torres. Tuvo pleno éxito con las armas en la mano y dio muerte a esas 2 fortalezas a más de 20,000 hombres. Mientras tanto, Timoteo, que había sido vencido anteriormente por los judíos, regresó. Había reclutado numerosas tropas extranjeras, entre ellas una numerosa caballería que venía de Asia, y pensaba apoderarse de Judea por las armas. Cuando se aproximaba, Macabeo y sus hombres se vistieron de saco para suplicarle a Dios y se echaron polvo en la cabeza. Se postraron al pie del altar,
pidiendo al Señor que les demostrara su bondad, haciéndose el enemigo de sus enemigos y el adversario de sus adversarios, tal como la ley lo dice. Terminada su oración, tomaron sus armas y avanzaron bastante lejos de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, tomaron posesiones. Cuando el sol apenas acababa de salir, ambos bandos se lanzaron al ataque. Unos contaban para obtener el éxito y la victoria con su valentía, pero sobre todo con la ayuda del Señor. Los otros no tenían más guía que su pasión. En lo mejor de la refriega, los enemigos vieron que venían del cielo 5 hombres magnificantes montados en caballos con riendas de oro, los que avanzaban al frente de los judíos. Pusieron a Macabeo en medio de ellos y protegiéndolo con sus armaduras, lo volvían invulnerable. Al mismo tiempo lanzaban a los enemigos flechas y rayos, y estos, enceguecidos y aterrorizados, salían huyendo para todas partes. Murieron 20.500 y 600 de caballería. Timoteo, por su parte, se refugió en una plaza llamada Gazara, una importante fortaleza cuyo general se llamaba Quereas. Llenos de entusiasmo, Macabeo y sus hombres sitiaron la fortaleza durante 4 días. Los que estaban dentro, contando con la solidez de sus defensas, pronunciaban toda clase de blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Al inicio del 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, furiosos por esas blasfemias, se lanzaron contra la muralla con gran valentía y golpearon salvajemente a todos los que cayeron en sus manos. Los otros atacaron también a los sitiados, tomándolos por la espalda y prendiendo fuego a las torres, encendieron hogueras donde fueron quemados vivos los que habían blasfemado. Otros rompieron las puertas y le abrieron un boquete al resto del ejército que se apoderó de la ciudad. A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y Apolofane. Cuando terminaron, bendijeron al Señor con himnos y cantos de acción de gracias, porque acababa de conceder a Israel un gran favor al otorgarle la victoria. Lisías, el tutor y pariente del rey y que gobernaba el reino, se sintió muy contrariado con lo que estaba pasando. Poco tiempo después reunió alrededor de 80.000 hombres y toda la caballería y fue al encuentro de los judíos, muy decidido a convertir la ciudad santa en una localidad griega, a retirar el dinero del templo igual como se hacía con los de los santuarios paganos, y a subastar cada año el cargo del sumo sacerdote. Se dejaba enceguecer por la multitud de sus soldados de infantería, por los miles de caballería y sus 80 elefantes, y no tomaba en cuenta para nada la fuerza de Dios. Entró pues en Judea y se aproximó a Bet-sur, una fortaleza que distaba más o menos 30 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisías venía a sitiar las fortalezas, suplicaron al Señor con clamores y lágrimas. Junto con todo el pueblo suplicaron al Señor para que enviara a su buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, arrengando a los demás a desafiar con él el peligro en defensa de sus hermanos, y juntos emprendieron valientemente el camino. Cuando aún estaban cerca de Jerusalén, apareció marchando al frente de ellos un jinete vestido de blanco y que llevaba una armadura de oro. Todos juntos bendijeron a Dios lleno de misericordia, pues a partir de ese momento se sentían llenos de coraje, dispuestos a enfrentar no solo a los hombres, sino a las fieras más feroces y a derribar murallas de fierro. Avanzaron pues en orden de batalla junto con ese aliado venido del cielo. El Señor había tenido piedad de ellos y venía a socorrerlos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron 11.000 de ellos, más 1.600 de a caballo, obligando a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y sin armas, y el mismo Lisías salvó su vida gracias a una huida vergonzosa. Pero Lisías era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios Todopoderoso combatía por ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre bases justas y añadía que conveniera al rey de que debía ser amigo de ellos. Macabeo aceptó todo lo que Lisías le proponía porque no tenía más interés que el bienestar del pueblo, y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que Macabeo había exigido a Lisías por escrito. Esto decía las cartas enviadas por Lisías a los judíos. Lisías saluda a la comunidad de los judíos, sus emisarios Juan y Absalón.
Después de entregar las peticiones de ustedes, aguardaban una respuesta a los problemas que han planteado. He expuesto al rey todo lo que le incumbe y ha otorgado todo lo que era conveniente. Si ustedes conservan pues sus buenos sentimientos hacia el Estado, trataré de hacer en el futuro todo lo que pueda favorecerles. Respecto a los detalles, he ordenado a los emisarios de ustedes y a los míos que los discutan con ustedes. Pórtense bien. Año 148 y 24 de Zeus Corintio. Así estaba escrita la carta del rey. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisías. Habiéndose ido nuestro padre a reunir con los dioses, queremos ahora que los súbditos de nuestro reino puedan ocuparse de sus asuntos sin inquietud, sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos como lo quería nuestro padre, sino que prefieren vivir a su manera y piden que les respeten sus costumbres. Y queriendo que esa nación salga de sus tribulaciones, hemos decidido que les sea devuelto su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harás bien en tomar contacto con ellos en son de paz para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que los molesten. Aquí va ahora el texto de la carta del rey a la nación. El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Deseamos que estén gozando de buena salud como lo estamos nosotros. Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes de regresar a sus hogares y de ocuparse de sus asuntos. Por eso tendemos la mano y ofrecemos la paz a todos los que regresen a sus casas antes del 30 del mes de Santico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por las faltas que haya cometido por ignorancia. Les envió además a Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien. El año 158, el 15 del mes de Santico. Los romanos, por su parte, mandaron la siguiente carta. Quinto Memio, Tito Manilio, Manio Sergio, embajadores de Roma, saludan al pueblo judío. Estamos totalmente de acuerdo con lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido. En cuanto a los problemas de Lisias, decidió someter a la consideración del rey. Mándenos rápidamente a alguien para que podamos examinarlos y presentarlos al rey como ustedes lo quieren, porque ahora nos dirigimos a Antioquía. No tarden pues en enviarnos a alguien para que sepamos lo que ustedes piensan. Tengan buena salud. El año 158, el 15 del mes de Santico. Una vez firmados esos acuerdos, Lisias regresó donde el rey y los judíos volvieron a los trabajos de sus campos, pero muchos de los jefes militares de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Jerónimo, Demofón y Nicanor, el jefe de los mercenarios de Chipre, no dejaban tranquilos ni en paz a los judíos. Por otra parte, los habitantes de Jope cometieron un odioso crimen. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a que fueran a pasear en unos barcos que habían preparado junto con sus mujeres e hijos. Eso respondía a un decreto de la ciudad que no dejaba entrever ninguna mala intención. Los judíos aceptaron como gente que quiere la paz y no tienen desconfianza alguna. Pero cuando estuvieron en alta mar, los echaron a pique. Eran cerca de 200. Apenas se enteró Judas de esa cruel acción cometida con la gente de su nación, se lo hizo saber a sus hombres. Después de haberle suplicado a Dios, el justo juez fue a sorprender a los asesinos de sus hermanos, incendió el puerto durante la noche, quemó todos los barcos y dio muerte a todos los que se habían allí refugiado. Como la ciudad estaba cerrada, se fue muy decidido a volver para dar muerte a todos los habitantes de Jope. Supo que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo a los judíos que vivían entre ellos. Entonces de noche atacó a Jamnia y prendió fuego al puerto y a las embarcaciones. El incendio era tan grande que la iluminación de las llamas se veía desde Jerusalén, distante de allí unos 50 kilómetros. Desde allí se encaminaron contra Timoteo. Cuando se había alejado 1 o 2 metros, se dejaron caer sobre Judas los árabes en número de 5,000 hombres y 500 jinetes. El combate fue serio, pero los hombres de Judas, con la ayuda de Dios, obtuvieron la victoria. Los derrotados nómades pidieron a Judas que les tendiera la mano. Le prometieron proveerlo de ganado y prestarle servicio en el futuro. Judas pensó que podría serles útiles para muchas cosas y aceptó firmar la paz con ellos. Los árabes, luego de haber hecho las paces, se retiraron a sus tiendas. Judas atacó después una ciudad fortificada protegida por terraplenes y murallas cuya población
población era muy mezclada y que se llamaba Caspín. Los del interior contaban con la solidez de sus murallas y sus reservas de alimento. Se mostraron groseros con Judas y sus hombres, los insultaban y proferían blasfemias con palabras horribles. Judas y sus hombres suplicaron entonces al gran soberano del mundo, que había hecho caer a Jericó sin arietes ni máquinas de guerra en tiempos de Josué. Luego se lanzaron con furia contra la muralla, se apoderaron de la ciudad por voluntad de Dios e hicieron allí una matanza tan increíble que el ataque vecino, que tenía más de 100 metros de largo, parecía lleno de sangre. Después de haber caminado unos 50 kilómetros, llegaron a Jaracá, en el territorio de los judíos tubienses, pero no encontraron allí a Timoteo. Se había ido sin haber hecho nada, pero había dejado en un determinado lugar una guarnición muy poderosa. Dositeo y Sosípater, generales de Macabeo, efectuaron una expedición hasta allá y dieron muerte a 10,000 hombres que Timoteo había dejado en esa plaza. El Macabeo entonces dividió su ejército en batallones y puso jefes al frente de ellos. Luego se lanzó contra Timoteo. Timoteo tenía consigo 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se informó del avance de Judas, envió a las mujeres, los niños y todo el equipaje a un lugar llamado Carnión. Era una fortaleza inexpugnable, porque los pasos por ese sector son muy estrechos y el acceso es muy difícil. En cuanto apareció la vanguardia de Judas, los enemigos se llenaron de miedo. También los asustó una manifestación del que todo lo ve, de tal modo que huyeron por todas partes. Se atravesaban unos a otros y muchos quedaron heridos por sus propios compañeros. Judas los persiguió sin descanso, derrotó a esos bandidos y dio muerte a más de 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y de Sosípater, pero fue lo bastante hábil para pedirles que lo dejaran sano y salvo, al decirles que tenía prisioneros a parientes y hermanos de muchos de ellos y que podría ocurrirles alguna desgracia. Por eso, después que se comprometió de palabra a dejar libres a esas personas, los soltaron para salvar a sus hermanos. Judas efectuó una expedición a Carnión y a Atargateión y masacró allí a 25,000 hombres después de haber hecho huir o destruir a sus enemigos. Judas organizó una expedición contra Efrón, ciudad fortificada donde vivía Lisías. Jóvenes vigorosos puestos en fila al pie de las murallas combatían con coraje y en el interior había numerosas máquinas con reserva de proyectiles. Pero luego de haber implorado al soberano que rompe con toda fuerza de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y dejaron en tierra a más o menos 25,000 hombres de los que allí había. Saliendo de allí se dirigieron a Esitópolis, a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Los judíos que residían allí les declararon que la gente de Esitópolis se había portado bien con ellos y se habían preocupado de ellos en los días de desgracia. Judas y sus hombres se lo agradecieron a los habitantes de Esitópolis y los comprometieron a que continuaran con su buena disposición hacia los de su raza. Después de eso regresaron a Jerusalén poco antes de la fiesta de las semanas. Después de esa fiesta llamada Pentecostés, se lanzaron contra Gorgías, general de la Idumea. Gorgías avanzaba con 3,000 soldados de infantería y 4,000 de caballería. Luego de iniciarse la batalla, cayeron algunos judíos. Un vigoroso jinete de la tropa de Baquenor, llamado Dositeo, atrapó a Gorgías en persona por su capa. Lo tiraba con fuerza porque quería capturar vivo a ese hombre maldito, pero un jinete trasío se lanzó sobre Dositeo y le partió el hombro, lo que permitió a Gorgías huir a Marisa. Como el combate se prolongaba, los hombres de Esdrías comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En alta voz, en la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Gorgías y los hizo huir. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había ídolitos de Jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley.
Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuvieran de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubieran creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.